El miedo a lo nuevo, a lo diferente, es un monstruo que todos llevamos dentro. Nos paraliza, nos hace dudar. La imprenta, la electricidad, la vacuna, cada avance ha sido recibido con recelo. ¿Y cuántas veces hemos dejado pasar oportunidades por miedo a lo desconocido? Nos aferramos a lo que conocemos, temerosos de lo que podría venir, pero el progreso no espera. La historia nos grita que esa resistencia, aunque comprensible, nos frena. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer, abrazáramos el cambio? Eduquemos a nuestros hijos a ver el futuro como una aventura, no como una amenaza. El miedo puede protegernos, sí, pero también puede ser nuestra cadena. Miedo a lo nuevo y al cambio. El miedo a lo desconocido, a lo nuevo, al cambio, siempre ha sido una constante en el ser humano, pero en un gran número considerable, este miedo es exagerado y en numerosas ocasiones tiende a frenar el progreso de la humanidad. A lo largo de la historia, muchos inventos y descubrimientos han generado reacciones de escepticismo, temor y resistencia antes de ser aceptados y adoptados ampliamente. Al respecto, Pablo Romero Ibáñez comparte algunas evidencias de ese miedo al cambio que siempre ha sido una constante. Siglo XV. La imprenta, 1440. Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta de tipos móviles. En este contexto, hubo temor entre las autoridades religiosas y políticas de que la difusión masiva de información pudiera desafiar su control y autoridad. Se temía que las malas ideas se propagaran rápidamente. La Iglesia Católica, que en ese momento tenía un control importante sobre la producción de libros, temía que la imprenta facilitara la difusión de ideas heréticas. La capacidad de imprimir Biblias en masa y en lenguas vernáculas fue vista como una amenaza al monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento religioso. En respuesta a estos temores, las autoridades eclesiásticas y seculares intentaron controlar la impresión mediante censura y licencias. En algunos casos, se quemaron libros impresos considerados peligrosos o subversivos. A pesar de la resistencia, finalmente la imprenta permitió la proliferación de ideas durante la Reforma Protestante, contribuyendo a cambios sociales significativos. La resistencia inicial se transformó en aceptación a medida que se reconoció su potencial para la educación y el progreso. Siglo XIX. La locomotora de vapor, 1804. Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor. La gente temía los efectos sobre la salud debido a la velocidad, considerada peligrosa en ese momento, y el impacto ambiental. También hubo resistencia de los empresarios de transporte tradicional. Siglo XIX. La electricidad, finales del siglo XIX. La electrificación comenzó a expandirse con inventos como la bombilla de Thomas Edison. Muchas personas tenían miedo de instalar electricidad en sus hogares, debido a la falta de comprensión sobre cómo funcionaba. Había preocupaciones sobre la seguridad, incluyendo el riesgo de incendios y descargas eléctricas. La famosa guerra de las corrientes entre Thomas Edison, corriente continua, y Nikola Tesla, George Westinghouse, corriente alterna, generó temor público. Edison llevó a cabo demostraciones públicas para mostrar los peligros de la corriente alterna, electrocutando animales para asustar a la gente y desacreditar a sus competidores. Algunas comunidades rurales y conservadoras fueron reacias a adoptar la electricidad, prefiriendo métodos tradicionales de iluminación y calefacción. Sin embargo, con el tiempo, la electricidad se convirtió en un estándar debido a su conveniencia y eficiencia. Siglo XIX. La vacunación. 1796 en adelante. Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela. Al principio, la idea de inocular a alguien con material de una enfermedad, en este caso, viruela vacuna, para protegerlo de otra enfermedad fue recibida con escepticismo y miedo. La falta de comprensión científica sobre cómo funcionaban las vacunas contribuyó a esta desconfianza.
En Inglaterra, las caricaturas satíricas de la época mostraban a personas que habían sido vacunadas, desarrollando características bovinas, como cuernos y colas, reflejando el miedo y la burla hacia el procedimiento. Hubo movimientos de resistencia a la vacunación, con algunas personas argumentando que era peligrosa o que violaba sus derechos individuales. Esta resistencia llevó a debates sobre la obligatoriedad de la vacunación, que continúan hasta hoy en algunos lugares. En cada uno de estos casos, el temor inicial y la resistencia fueron superados con el tiempo, a medida que los beneficios de los inventos y descubrimientos se hicieron evidentes y se abordaron las preocupaciones de seguridad y ética. Siglo XX. La televisión, 1927. Philo Farnsworth desarrolló el primer sistema de televisión completamente electrónico. Se temía que la televisión pudiera tener efectos negativos en la moral y la cultura, y que fomentara el aislamiento social. Siglo XX. La energía nuclear, 1940. La energía nuclear se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo un gran temor por los riesgos de las armas nucleares y los desastres nucleares, lo que llevó a movimientos antinucleares. Siglo XX. La computadora personal, 1970-1980. El desarrollo de las computadoras personales por empresas como Apple y IBM. Al principio la gente dudaba de la utilidad de tener una computadora en casa y temía la complejidad técnica. Siglo XXI. Los organismos genéticamente modificados, OGM, 1990 presente. La biotecnología permitió la modificación genética de cultivos y animales. Hay preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, el impacto ambiental y las implicaciones éticas. Siglo XXI. La inteligencia artificial, IA, 2000. Avances significativos en aprendizaje automático y redes neuronales. Temor sobre la pérdida de empleos, la privacidad y el control de las máquinas. Existen debates éticos sobre el uso de IA en diversas áreas. Siglo XXI. Las redes sociales, 2000. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram transformaron la comunicación. Preocupaciones sobre la privacidad, el impacto en la salud mental, la difusión de información errónea y la polarización social. Siglo XXI. La tecnología de reconocimiento facial, 2000. Avances en algoritmos de reconocimiento facial, temor sobre la vigilancia masiva, la invasión de la privacidad y el uso indebido por parte de gobiernos y empresas. En cada caso, la resistencia inicial a menudo se debió a preocupaciones legítimas sobre la seguridad, la ética y el impacto social. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos inventos y descubrimientos se han integrado en la vida cotidiana, a menudo después de ajustes y regulaciones que abordan las preocupaciones originales. En definitiva, Pablo Romero Ibáñez sostiene que el miedo es necesario para la prevención y la prudencia. Un miedo bien administrado nos protege de múltiples peligros, pero un miedo innecesario se convierte en un enemigo cuando es exagerado y carece de fundamento. El exceso de miedo nos bloquea, no nos deja soñar y progresar. Eduquemos a nuestros hijos con la mente abierta al progreso, con capacidad de aprendizaje autónomo, con facilidad para pensar e innovar, pero con prudencia y ética.